Las profecías mesiánicas cumplidas son uno de los temas más importantes de la teología bíblica. Desde la perspectiva cristiana, el Antiguo Testamento contiene numerosas profecías, tipos y sombras que encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Los autores del Nuevo Testamento afirman repetidamente que la vida, muerte y resurrección de Jesús ocurrieron, para que se cumpliesen las Escrituras, Mateo capítulo 1 versículo 22, Juan capítulo 19 versículo 36, Lucas capítulo 24 versículo 44. ¿Qué es una profecía mesiánica? Una profecía mesiánica es un anuncio inspirado por Dios acerca del Mesías prometido, el Salvador que vendría a redimir a su pueblo. No todas las profecías son predicciones directas. Algunas aparecen como profecías explícitas, figuras o tipos proféticos, pactos divinos, salmos mesiánicos, sombras ceremoniales. El Nuevo Testamento interpreta estas escrituras como cumplidas en Cristo. Y la primera profecía mesiánica, Génesis capítulo 3 versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto se conoce como el protoevangelio, primer evangelio. Su cumplimiento se ve en Cristo. Satanás hiere al Mesías mediante la cruz. Cristo destruye definitivamente el poder del diablo. El Nuevo Testamento relaciona esta victoria con Romanos capítulo 16 versículo 20, Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 1 Juan capítulo 3 versículo 8. 2. Descendiente de Abraham. Génesis capítulo 12 versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cumplimiento. Gálatas capítulo 3 versículo 16 identifica esa descendencia con Cristo. Por medio del Evangelio, la bendición alcanza a todas las naciones. 3. Descendiente de Isaac. Génesis capítulo 17 versículo 19. El Mesías vendría por Isaac. Cumplimiento. Las genealogías de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 muestran esta línea. IV. Descendiente de Jacob. Números capítulo 24 versículo 17. Saldrá estrella de Jacob. Esta estrella simboliza al rey prometido. Mateo capítulo 2 relata la estrella que guía a los magos hasta Jesús. V. De la tribu de Judá. Génesis capítulo 49 versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. Cumplimiento. Jesús pertenece a la tribu de Judá. Hebreos capítulo 7 versículo 14 lo confirma. V. Hijo de David. 2 Samuel capítulo 7 versículo 12 al 16. Dios promete un reino eterno al Hijo de David. Cumplimiento. Jesús es llamado constantemente Hijo de David. Mateo capítulo 1 versículo 1 comienza precisamente destacando este cumplimiento. 7. Nacería de una virgen. Isaías capítulo 7 versículo 14. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cumplimiento. Mateo capítulo 1 versículo 22 al 23 y Lucas capítulo 1 narran el nacimiento virginal de Jesús. 8. Nacería en Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Cumplimiento. Mateo capítulo 2 versículo 1 y Lucas 2 versículo 4 al 7. X. Sería llamado de Egipto. Oseas capítulo 11 versículo 1. De Egipto llamé a mi hijo. Cumplimiento. Mateo capítulo 2 versículo 15. Jesús revive la historia de Israel. X. Sería precedido por un mensajero. Isaías capítulo 40 versículo 3. Voz que clama en el desierto. Cumplimiento. Juan el Bautista prepara el camino del Mesías. Mateo capítulo 3 versículo 1 al 3. Sí. Ministerio en Galilea. Isaías capítulo 9 versículo 1 al 2. El Mesías llevaría luz a Galilea. Cumplimiento. Mateo capítulo 4 versículo 13 al 16. 12. Haría milagros. Isaías capítulo 35 versículo 5 al 6. Los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos caminarán. Cumplimiento. Los evangelios registran numerosos milagros de Jesús. 13. Enseñaría por parábolas. Salmo capítulo 78 versículo 2. Cumplimiento. Mateo capítulo 13 versículo 34 al 35. 14. Entrada triunfal. Zacarías capítulo 9 versículo 9. Tu rey viene, montado sobre un asno. Cumplimiento. Mateo capítulo 21. 15. Traicionado por un amigo. Salmo capítulo 41 versículo 9. Cumplimiento. Judas Iscariote entrega a Jesús. Juan capítulo 13 versículo 18. 16. Vendido por 30 monedas. Zacarías capítulo 11 versículo 12. Cumplimiento. Mateo capítulo 26 versículo 15. 17. El dinero arrojado en el templo. Zacarías capítulo 11 versículo 13. Cumplimiento. Mateo capítulo 27 versículo 5 al 7. 18. Permanecería en silencio. Isaías capítulo 53 versículo 7. Cumplimiento. Mateo capítulo 27 versículo 12 al 14. 19. Golpeado y escupido.
Isaías capítulo 50 versículo 6. Cumplimiento. Mateo capítulo 26 versículo 67. XX. Crucificado con malhechores. Isaías capítulo 53 versículo 12. Cumplimiento. Lucas capítulo 23 versículo 32 al 33. 21. Sus manos y pies serían traspasados. Salmo capítulo 22 versículo 16. Cumplimiento. Juan capítulo 20 versículo 25 al 27. 22. Repartirían sus vestidos. Salmo capítulo 22 versículo 18. Cumplimiento. Juan capítulo 19 versículo 23 al 24. 23. Le darían vinagre. Salmo capítulo 69 versículo 21. Cumplimiento. Juan capítulo 19 versículo 28 al 30. 24. Ningún hueso sería quebrado. Éxodo capítulo 12 versículo 46 y Salmo capítulo 34 versículo 20. Cumplimiento. Juan capítulo 19 versículo 33 al 36. Jesús es presentado como el verdadero Cordero Pascual. 25. Sería sepultado con ricos. Isaías capítulo 53 versículo 9. Cumplimiento. José de Arimatea coloca a Jesús en su nuevo sepulcro. Mateo capítulo 27 versículo 57 al 60. 26. Resucitaría. Salmo capítulo 16 versículo 10. Cumplimiento. Hechos capítulo 2 versículo 25 al 32 aplica este pasaje a la resurrección de Cristo. 27. Ascendería al cielo. Salmo capítulo 68 versículo 18. Cumplimiento. Efesios capítulo 4 versículo 8 y Hechos capítulo 1 versículo 9. 28. Se sentaría a la diestra de Dios. Salmo capítulo 110 versículo 1. Es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo. Cumplimiento. Hebreos capítulo 1 versículo 3. Marcos capítulo 16 versículo 19, Hechos capítulo 2 versículo 34 al 36. La profecía de las 70 semanas. Uno de los anuncios más notables se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27, donde se anuncia la llegada del Mesías, su muerte, se quitará la vida al Mesías, y acontecimientos posteriores relacionados con Jerusalén. Muchos intérpretes cristianos ven en este pasaje una referencia al ministerio y muerte de Jesús, aunque existen diferentes interpretaciones sobre su cronología. El siervo sufriente. El capítulo libro de Isaías capítulo 53 es considerado uno de los textos mesiánicos más importantes. Describe a un siervo que es despreciado y rechazado, lleva los pecados de muchos, es herido por nuestras rebeliones, muere como sacrificio, es sepultado con un rico. Después de su sufrimiento, ve la vida. Los escritores del Nuevo Testamento aplican este pasaje directamente a Jesucristo, Hechos capítulo 8 versículo 32 al 35, 1 Pedro capítulo 2 versículo 22 al 25. Importancia teológica. Las profecías mesiánicas muestran que Dios dirige soberanamente la historia. Jesús es presentado como el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Moisés y David. La salvación anunciada en el Antiguo Testamento alcanza su plenitud en Cristo. Existe una profunda unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, es importante reconocer que el judaísmo no interpreta estas profecías de la misma manera. Mientras el cristianismo sostiene que Jesús es el Mesías prometido, la interpretación judía tradicional entiende muchos de estos textos en referencia a Israel, a reyes históricos o a un Mesías futuro aún no venido. En conjunto, el Nuevo Testamento presenta el cumplimiento de estas profecías como una de las principales evidencias de la identidad mesiánica de Jesucristo y como fundamento de la fe cristiana.